Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un día más en nuestro museo. Vive tu museo. Estamos a puerta cerrada, trabajando por y para todos ustedes, desde aquí, desde un museo que está lleno de riqueza, de ingredientes para cocinar un buen plato que hoy sabe a edad del bronce. Nosotros hemos pensado que desde aquí vamos a trabajar hoy un tema que es el bronce medio, la prehistoria, que está presente en nuestro paisaje, que está presente en nuestra identidad y cuyas piezas pertenecientes a esta época están aquí, en el Museo Municipal. Muchas veces hacemos mucho hincapié en el mundo ibérico. Nos dedicamos amplias horas y visitas y temáticas al Cerro de las Cabezas y a la cultura del Hierro 1 y Hierro 2, cultura ibérica, Cerro de las Cabezas, este yacimiento magnífico, que realmente es el gran protagonista, pero a veces se nos olvida que hay otras ocupaciones anteriores interesantísimas y que además están aquí presentes, porque aquí en estas vitrinas que hoy voy a mostrarles tenemos piezas referentes a esta época. Vamos a hablar del bronce en la zona de La Mancha y específicamente en el área de Valdepeñas. Acompáñenme, por favor. Les he prometido un viaje por la edad del bronce. Estamos en el Museo Municipal y nos ubicamos en la primera sala de arqueología. Aquí es donde van a poder contemplar y disfrutar la cantidad de elementos cerámicos, útiles líticos y algún elemento metálico provenientes de toda el área de Valdepeñas y de la comarca. La cantidad de poblamiento que tenemos, que después repasaremos, sobre todo en la zona de Valdepeñas. Con respecto a la edad del bronce, tengo que decirles que todos estamos acostumbrados a esta denominación por edades, que el nombre de la edad viene dado por un metal. Edad del cobre, calcolítico, edad del bronce y edad del hierro, luego con las subdivisiones y compartimentaciones que hay en cada etapa. Esta clasificación la debemos a Thomson y de alguna forma lo que vamos, por resumirlo y por hacerlo comprensible, tiene que ver con el dominio de la metalurgia del metal concreto que va a generalizarse en los yacimientos arqueológicos. El calcolítico, el cobre nativo. En el caso de la edad del bronce, que es la que nos ocupa, lo que se va de alguna forma, va a dominarse es la metalurgia de ese metal, el bronce, que es el resultante de la aleación entre el cobre, que ya se conocía en el calcolítico, y la añadidura del estaño. También encontramos el cobre arsenicado. Como aditivo se utiliza el arsénico para endurecer el cobre, porque lo que se va a buscar es una mayor durabilidad y dureza de ese metal, lógicamente para las labores agrícolas, mejorar las puntas de flecha, etc. Posteriormente, en el caso del hierro, la edad del hierro, se generaliza el uso del hierro, la metalurgia mucho más complicada del hierro. Y esto ya es en la época ibérica. Los antecedentes de la cultura ibérica hemos de buscarlos en su etapa más remota en el bronce medio, el bronce pleno, que encontramos en nuestra zona a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Bien, aquí, en este caso, en este momento, vamos a ver que hay un aumento del poblamiento, sobre todo en las zonas más altas, crestones rocosos, sierras. Van a buscar las menas de mineral y van a buscar una fortificación del territorio. De alguna forma, el poblamiento va a distribuirse en dos grandes formas. En primer lugar, encontramos los poblados en llano. Son las famosas motillas. Las motillas son emplazamientos fortificados cerca de los niveles freáticos, es decir, cerca de los niveles de los acuíferos. Muchas veces van a tener que, como en el caso de la Motilla del Azuer, que tenemos ahora mismo en pantalla, en el caso de la Motilla del Azuer bajaron hasta 16 metros del nivel freático, captando ese acuífero y fortificándolo, porque encontramos que en este momento cronológico hay una gran sequía hídrica. Esta Motilla del Azuer que tienen ustedes en pantalla es excavada en el año 1974 por la Universidad de Granada. Está integrada por 3 espacios amurallados y un gran patio central. En ese núcleo central hay una torre de mampostería con forma cuadrada, a cuyo interior se puede acceder por rampas embutidas y estrechos pasillos. En el interior de ese patio se encuentra el pozo que les comentaba, que baja hasta el nivel freático y que, por cierto, bajaron una y otra vez conforme los acuíferos iban esquilmándose. Era para abastecer de agua a todo el asentamiento. Las viviendas van a ubicarse en el exterior de la fortificación y asociadas a ellas grandes áreas dedicadas al almacenamiento y a las zonas de producción.
Aparte de estos emplazamientos en llano que llevan asociados otro tipo de ubicaciones, como pueden ser silos, campos de hoyos, unidades de explotación agrícola ganadera, que lo que harían sería jerarquizar el territorio, porque encontramos que hay una, de alguna forma, conexión entre todos estos yacimientos y nos habla de una sociedad también claramente jerarquizada, en la cual hay unas élites que controlan y dominan. Por un lado, la producción agrícola, también la metalúrgica, y lógicamente el excedente generado de esas producciones agrícolas, ganaderas y metalúrgicas, que se traduce en redes de comercio que van a captar elementos foráneos y que, por supuesto, tienen que ver con la élite, con la jerarquía. De ello nos hablan los amplios ajuares encontrados en las tumbas de los yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce. En el caso de los enterramientos va a cambiar absolutamente desde el calcolítico al bronce el emplazamiento. Ahora hay inhumaciones individuales, esta es la gran diferencia con el calcolítico, en las cuales se van a encontrar ajuares que nos hablan efectivamente de esa preeminencia de las élites aristocráticas. Bien, ahora nos vamos a ir a esta vitrina que tenemos aquí, primera vitrina de la sala de exposiciones del Museo Municipal, donde les he prometido que vamos a hacer un amplio repaso a la cerámica y a la industria lítica y también a la industria metalúrgica. Les comento que en el caso de los yacimientos del bronce suelen aparecer pocos elementos metálicos. Aquí tienen un amplio repertorio de piezas, tanto de cerámicas como de microlitos, de industrias líticas hechas en sílex, en cuarcitas. Con respecto a la cerámica tengo que decirles algo. La cerámica en el caso de la edad del bronce son cerámicas hechas a mano. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir después a un panel que tenemos con un gráfico que es muy interesante, muy pedagógico, donde van a ver cómo se hacían estas cerámicas a mano. La producción doméstica es una producción no estandarizada, es decir, vamos a encontrar algo que a mí me parece que es muy divertido y es muy pedagógico. Son elementos multifuncionales. No hay una producción estandarizada y particularizada a cada función, es decir, cada elemento, las ollas, los cuencos, hemisféricos, carenados, pueden valer para diferentes funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el número 1, como pueden ver, es el cuenco hemisférico perteneciente a la Edad del Bronce, mediados del segundo milenio antes de nuestra era, de Villamanrique, el yacimiento de dos hermanas. Como pueden ver, la superficie es muy tosca, los desgrasantes, que son estas piedrecitas que hay dentro de la propia, ahí los tienen, se pueden ver, un poquito, son las piedras que forman parte de la masa, que le dan a la pieza compacidad y poder calórico. La superficie es tosca, pero está bastante alisada. Luego tenemos aquí los cuencos carenados. Tenemos también aquí el cuenco de cerámica a mano de la Encantada de Granátula de Calatrava. Por otra parte, estas cerámicas agrupadas en el número 5 me parecen muy interesantes. Son del Chaparro, de Puebla del Príncipe, porque en alguna de ellas encontramos decoraciones esgrafiadas, rayadas, son las típicas decoraciones de las cerámicas del bronce. También con restos de mamelones, que son esos pequeños asideros a modo de pegotes, a modo de pellizcos, que encontramos en este otro cuenco hemisférico con ese mameloncillo que pueden ver ustedes, se ve perfectamente, son asideros, pertenece también a la Encantada. Y ahora quiero que se fijen, por un lado, en la pieza número 6. Son estas piezas que son las placas de arquero, importantes para controlar el tiro del arco y proteger. Y ahora, en el número 8, tenemos un amplio elenco de microlitos, de materiales líticos, todos ellos provenientes del Cerro del Gato, en Almedina, y del Chaparro de Puebla del Príncipe. Por un lado, tenemos puntitas de flecha, por otro lado tenemos las hojas, las piezas de las hoces. Es importante, ya les he comentado, he reiterado que cambia de alguna forma en el bronce, en las áreas de producción, aumenta la producción y se mejoran las técnicas agrícolas, también con la introducción del arado que les he comentado. Y pueden observar una punta, ahí la tenemos, de flecha en metal, en bronce. Realmente les comentaba que todo lo que tenemos en estas vitrinas nos recuerda a lo que sería, aunque son de distintos yacimientos arqueológicos, el registro general que podemos encontrar en la Edad del Bronce en los yacimientos. Cerámicas a mano, con tipologías variadas, multifuncionales, no estandarizadas, cuencos semiesféricos, vasos carenados, ollas globulares, mucha industria lítica, es decir, todavía tenemos esa pervivencia de la industria de la piedra, que cuando ya se
generaliza el hierro ya en la etapa ibérica, el hierro 1, hierro 2, vamos a encontrar bastantes menos útiles en piedra. Aquí, por ejemplo, tenemos esta magnífica hacha de mano, que pertenece también a Villamanrique. Bien, pues acompáñenme, por favor, porque ahora vamos a acercarnos a la segunda vitrina que tenemos dedicada a los materiales del bronce. Bien, pues en primer lugar tengo que decir que continuamos con ese repertorio de microlitos, pequeñas piezas, sobre todo en sílex. Ustedes saben que el sílex es un material que desde la prehistoria, desde la edad de piedra, va a generalizarse y que se sigue utilizando. Son cuchillitos de mano, piezas que pertenecen a las hoces para poder trabajar en las industrias agrícolas. Luego hay una pieza que a mí me encanta porque nos habla de la industria textil. Fíjense, voy a indicarla con el dedo y la van a ver perfectamente. Van a ver que es la número 7. Son pesas de telar fabricadas en pizarra. Efectivamente, de alguna forma la industria textil también es importante en la edad del bronce. Los telares verticales, al igual que luego los volveremos a encontrar, pero ya mucho más diversificados, con los pondera hechos en barro. En este caso, estas piezas serían los contrapesos de los telares para la fabricación textil, de la lana, del lino, etc. Aquí, en el número 8, encontramos un cuenco de cerámica a mano proveniente del embalse de la Cabezuela. Nos recuerda también a un pequeño crisol, que son esas piezas donde se va a mezclar el metal, van a hacerse esas aleaciones que les comentaba de cobre con estaño para fabricar el bronce, metal de una mayor durabilidad y sobre todo una mayor dureza. Y en la vitrina, en el número 9 nos vamos a encontrar diferentes cerámicas a mano, con carenas altas, una olla fantástica de cerámica con asa mamelón. Quiero que se fijen bien en todas estas piezas de cerámicas a mano. Si las comparamos con las cerámicas hechas a torno, que nos vamos a encontrar en las distintas vitrinas pertenecientes al yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, pues hay mucha diferencia en ellas. Vamos a ver ese gráfico que les prometía, que tiene un carácter pedagógico, donde vamos a entender cómo se fabrica la cerámica a mano. Aquí lo tenemos. Bien, piensen algo. El torno, que se va a introducir a partir del siglo VI antes de nuestra era, ya en época del Ibérico Antiguo, el torno supone la estandarización, es decir, es lo contrario a la cerámica prehistórica del bronce, es la estandarización de la producción y el aumento en la capacidad, en la volumetría de los objetos, de los cuencos, de las ollas, de las tinajas, con lo cual van a poder de alguna forma comerciar mejor con el excedente. En el caso de la cerámica a mano, las volumetrías son menores y lógicamente la capacidad técnica y funcional también lo es. Aquí tenemos cómo se haría una pieza a mano, es decir, las piezas que hemos estado viendo en estas vitrinas son todas ellas hechas a mano. Se pone la pella de barro y luego se van haciendo unos pequeños churritos de barro y se van pegando con la mano, va protegiendo la pieza, va alisándola. Si se fijan en los cuencos que hemos visto, se nota perfectamente esta caricia de la mano, pero sin que el torno gire, las paredes están menos lisas, tienen estas formas globulares tan características de las cerámicas prehistóricas. Va alisándose con ese alisador, se van alisando las paredes, se van añadiendo los churritos de barro, la pieza va creciendo y posteriormente se alisa, incluso como es el caso de las cerámicas argáricas, se llega a bruñir. Las cerámicas argáricas, alguna cerámica argárica ha aparecido en contextos del bronce, como es el caso de Sierra Prieta, y en la Sierra del Peral han aparecido algunas cerámicas. Son estas cerámicas tan típicas de la época argárica que tienen un bruñido, casi metálico, podríamos calificarlo como de metálico, de alguna forma. Pues bien, en el caso del área de Valdepeñas, ya nos vamos a referir al área de Valdepeñas y a la comarca en concreto, nos encontramos la misma dinámica que he estado describiendo para el bronce medio manchego. Por un lado, los poblados en altura y por otro, puntos de control estratégico como torreones con murallas y que, como les he referido a nivel global, tienen que ver con el control del territorio y la explotación agrícola. De alguna forma, se extrapola una organización del territorio muy estructurada y una gran interdependencia económica y social entre los poblados. Las cerámicas a mano que encontramos en el área de Valdepeñas son todas ellas, estamos viendo aquí en lo que tenemos en el Museo Municipal, son
toscas, con unas superficies típicas de las cerámicas a mano, con la mayoría de las cerámicas que se encuentran en superficie suelen ser galvos, es decir, aquí en el Museo Municipal tenemos unas piezas magníficas, que algunas de ellas, como es el caso del cuenco hemisférico, están enteras prácticamente en su totalidad. Encontramos algún galvo bruñido, en su mayoría amorfos, algún cuenco de borde exvasado, ollas globulares, todas ellas con cocciones reductoras, es decir, con un tono negro dentro del cuerpo de la pieza. Los desgrasantes están como poco cocidos, como más negros. Bien, ¿y dónde encontramos yacimientos del bronce medio, del bronce en general en el área de Valdepeñas? Pues fíjense, tenemos un montón de yacimientos que están perfectamente delimitados, no están excavados, sí estudiados, y cuyos materiales, algunos de ellos se recogen aquí en el Museo Municipal, y bueno, y son muchos yacimientos que quedan por excavar y que quedan por interpretar. Tenemos yacimientos del bronce en Sierra Prieta, en el magnífico yacimiento de Casa de Rana, donde encontramos calcolítico, bronce, hierro y posterior. El Cerro de las Cabezas, en el cual hay una ocupación previa a la ocupación ibérica adscrita al bronce final. Ya les he comentado y reitero que el bronce final, con esas introducciones de elementos de carácter centroeuropeo, mediterráneo y atlántico, van a suponer un cambio y van a sentar las bases de la posterior cultura ibérica. El yacimiento de la Mata, bronce, también hierro y posteriormente con ocupaciones romanas y medievales. El magnífico yacimiento del Trebolar, con la llamada morra del Trebolar. Tenemos bronce también en Castilnuevo, por supuesto en los Navajos, en los cerros del Puntal del Sur y el Cerro de los Navajos, ocupaciones del bronce. En el yacimiento de la Nava, donde hay también bronce, en el Rebol y en el Cerro de los Muertos, donde tenemos un fantástico yacimiento de bronce pleno. Pues bien, desde aquí les animo a visitar esta sala del Museo Municipal, sala número 1, que nos habla de esa edad del bronce. Muchas veces, cuando en este momento encontramos útiles de todo tipo que nos rodean, el metal, el plástico de nuestros tapes, no nos paramos a pensar el trabajo que ha llevado al ser humano dotar de durabilidad, de compacidad, de dureza, de polivalencia a los objetos que hoy en día nos rodean. Los materiales nobles se nos han olvidado pocas veces, aunque todavía seguimos conservando las ollas de barro de la abuela, las cucharas de plata, y se nos olvida que la nobleza de los materiales también tiene que ver con la nobleza de una sociedad que los utiliza. Esta edad del bronce, muy poco conocida, muy poco valorada, es un momento importante para entender la muy estudiada edad del hierro, el hierro 1 y sobre todo el hierro 2, el mundo ibérico. Sin embargo, no debemos olvidar que antes de los íberos hubo una magnífica cultura, el bronce, en nuestra tierra, que nos define y que nos hace únicos con estandartes como el caso de la Motilla del Azuer, únicos en la península ibérica y en toda Europa. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo y dentro de poco a puertas abiertas para disfrutar de estas cerámicas, de estos útiles líticos. Les esperamos en el Museo Municipal de Valdepeñas.